Los derechos fundamentales surgen dentro de un modelo de Estado que lo representa, que es el modelo de Estado de Derecho, que surge hace 200 años, lo cual hace que todas las personas, en principio, tengan derechos iguales, ¿no? Y estos derechos, en la coyuntura de ese momento, están referidos a derechos básicos, referidos a la vida, a la integridad, a las libertades propias de una sociedad liberal, ¿no?, que emergía. Sin embargo, las necesidades básicas prontamente también van surgiendo como una necesidad de incorporar, ¿no?, ya por la llamada cuestión social, ¿no?, el surgimiento de movimientos sociales, laborales, ¿no?, y demanda de derechos, y por eso en la ideología alemana Carlos Marx plantea, ¿no?, la teoría de la necesidad, ¿no?, del pensamiento clásico económico de Ricardo, y le da un fundamento hacia el ejercicio de derechos de carácter económico y social, ¿no? Digamos que ese concepto luego ha sido desarrollado por el pensamiento de la escuela de Frankfurt, ¿no?, las teorías neomarxistas, en las cuales se postula que hay necesidades que son, digamos, materiales, y hay necesidades que son el vivir, el comer, la vivienda, la salud, ¿no?, que son necesarias para poder ejercer derechos y libertades civiles y políticas, del pensamiento, asociación, expresión, ideología. Pero Hegel plantea también las llamadas no solamente teorías de carácter de necesidades materiales, sino radicales, ¿no?, referidas a esos derechos subjetivos. De ahí que el concepto de dignidad de la persona humana, que aparece con fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, recoge un pensamiento no solamente cristiano, un sentido de libertades clásicas, sino también de satisfacción de necesidades de bienestar, ¿no?, que es lo que integra el concepto de dignidad modernamente, ¿no? Creo que una visión universalista de los derechos humanos tiene fundamentos que corresponden a los valores de la hora actual, ¿no?, el respeto a la persona humana como elemento central del Estado, y no que el Estado haga de la persona un instrumento, un medio de realización de sus fines, que es una visión más colectivista. Desde esa perspectiva es que el concepto de dignidad tiene una base subjetiva de derechos y libertades, pero también una base objetiva, ¿no?, de responsabilidad o de bienestar público. En ese sentido, yo diría que es un concepto más bien abierto y omnicomprensivo, que está también en función de las realidades culturales de cada país, ¿no? En ese sentido, uno con la dignidad no tiene solamente una visión universalista, sino también diría una visión de alguna forma relativista, porque los países con tradición indígena como la nuestra, Guatemala, Bolivia, Ecuador o México, entre otros, tendrán elementos propios de los derechos a la dignidad del pueblo en un sentido no solamente único, sino también plural, que habrá que respetar, ¿no? Desde esa perspectiva, yo diría entonces que la dignidad cubre esos dos ámbitos universales y relativos de lo que considera una sociedad son derechos básicos, ¿no? Precisamente, ¿no? Una visión racionalista definitivamente busca en la norma encontrar la explicación de lo que son los derechos, pero la norma muchas veces es un instrumento, ¿no?, de un orden social determinado, y en el modelo en el cual nos movemos, si bien la ley ha cumplido esa función y hoy la Constitución busca vertebrar y ordenar los derechos, o los tratados también, no puede estar sometida a una visión únicamente legal, ¿no?, sino una visión que considere lo que es el ser humano, no solamente digamos, un animal político, sino también un ser que tiene voluntad, tiene espíritu, tiene afectos, tiene, en fin, elementos subjetivos que hacen que el ser humano no solamente se mueva en necesidades materiales, sino también necesidades de orden espiritual. Entonces, esa doble dimensión creo que es un aporte importante para el desarrollo pleno del ser humano integralmente, ¿no? Que es una gran virtud, ¿no?, precisamente de que este concepto de la dignidad humana tenga esa apertura, ¿no?
La Iglesia obviamente postula un concepto de dignidad humana de una perspectiva teológica, ¿no? También el Corán, con otros términos, postula una visión de defensa del ser humano, digamos, como ser, como hombre en general, ¿no? Digo, las religiones, las ideologías, ¿no?, de cualquier naturaleza, también tienen en el ser humano un centro, ¿no?, tanto de fundamento como también de imputación de derechos. En ese sentido, creo que la variación contextual, política, cultural, religiosa, científica, ¿no?, que puede haber en cada país, es un aporte precisamente que el concepto de dignidad permite que se llene de sentido y de valor. Es cierto que hay en el orden internacional parámetros establecidos en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y otros tratados regionales o específicos en protección de la mujer o de los menores o los grupos vulnerables, y que pues desde ya que existe colisión con algunos ámbitos culturales de sociedades tradicionales, por decirlo así, ¿no?, o de pueblos originarios que tienen valores diferentes en torno a la protección de estos derechos, ¿no? Y yo creo que es uno de los dilemas precisamente que la dignidad permite, a partir de este concepto, un diálogo intercultural, ¿no? Es decir, que la dignidad no es una construcción preestablecida e impuesta, ¿no? Y precisamente yo diría que en un texto de Hans Kelsen en 1928 sobre esencia y valor de la democracia, él señala, ¿no?, lo que podríamos decir ahora, que la satisfacción de las necesidades básicas, eso lo puede hacer una dictadura de manera muy eficiente y mucho mejor que una democracia, porque satisfacer de manera planificada, ordenada, prevista por una autoridad que es el Estado, no resulta ningún problema en los regímenes de esa naturaleza. Precisamente el surgimiento, diría yo, del fascismo o del nazismo en Europa fue porque satisfizo necesidades del pueblo, necesidades de carácter material, ¿no? En Italia el fascismo era muy popular como en Alemania y llegó al poder por elecciones, precisamente por esa prédica de carácter legítima por un lado, de las necesidades básicas, pero por otro lado de forma no democrática. Por eso la gran transición que hay después de la Segunda Guerra Mundial es que no es necesario únicamente un Estado de Derecho basado en las normas, ni siquiera un Estado social basado en la satisfacción de necesidades básicas, sino un Estado democrático. Y por eso un Estado democrático y social de derecho es lo que se predica a partir del concepto de dignidad humana, que no desvincula al ser humano satisfacción de necesidades básicas con las necesidades, señalo, de carácter espiritual o de libertades que no debe olvidarse, ¿no? El concepto de dignidad, por ejemplo, para González Pérez, un profesor español, quizá lo define con mucha claridad, ¿no? Porque habiendo pobreza en muchos de nuestros países todavía, ¿no?, y en muchos otros más, ¿no?, hablar de dignidad pareciera un concepto abstracto si es que no se satisfacen previamente las necesidades básicas de la población. Pero lo que dice este profesor es que las personas vendan su voto por un plato de lentejas, de arroz o lo que fuera a cualquier candidato a un proceso electoral, hace quizás mucho más dramática la situación de estas personas, porque lo que están de una u otra forma es abdicando de su libertad, ¿no?, de su dignidad, por convertirse en meros instrumentos o medios de los fines políticos de los partidos o los que quieren llegar al poder, afectando entonces no solamente su condición de necesidades básicas, de pobreza, que es una tarea a realizar en democracia, sino además también que hipotecan su libertad, y eso es quizás lo más delicado y lo más peligroso, porque abdican de su dignidad, ¿no?, su condición de ser humanos.